lunes por la mañana tiene un coche fumaran. En una botada de ira esquece María. Buenos días. Primero dar gracias por invitarme a participar en estas jornadas. La verdad es que es todo un honor. Espero estar a la altura. Tenemos unas ponencias ayer y mañana de nivel. También dar las gracias al Ayuntamiento de Villafranca por dar acogida a estas jornadas y por poner en un lugar tan bonito y emblemático como es este Teatro Villafranquino. Decía en la presentación eso, que llevo más de una década dedicado a la enseñanza, a la interpretación y la investigación de la música tradicional, y si puedo aportar algo en estas jornadas dedicadas a la conferencia lingüística, pues es desde esa parte de investigación de tradición oral. No como lingüista, porque desde luego ni soy lingüista, ni tengo unos conocimientos, y hay gente mucho más especialista, pero sí que desde esa parte de relación con la tradición oral, con la gente mayor de distintos lugares, a mínimo de sensibilidad que uno tenga, nota que, que esos saberes, que esas tradiciones, esas costumbres están ligadas también a la forma de expresarse, al habla. Bueno, pues eso, no puedo analizar todo ese tipo de materiales, pero bueno, puedo dar esa experiencia en la comarca y en otras zonas limítrofes. Entonces vamos a hacer un recorrido totalmente personal. Los ejemplos escogidos son totalmente arbitrarios respecto a cosas que nosotros controlamos, a manifestaciones de las que tenemos bastante bien conocidas. Entonces, pues bueno, no corresponde a ningún criterio especial. Y muchas veces los recopiladores de tradición oral, los folcloristas, que no somos tantos, quedamos fuera de estas evaluaciones un poco lingüísticas y demás, a pesar de conocer esa realidad. Muchos no tenemos una formación específica respecto a de filología o demás, pero pues bueno, esta oportunidad es posible para dar a conocer un poco nuestro punto de vista. Lo primero que quería hacer es desgranar un poco el título de esta charla, de por qué la hemos titulado así. Bueno, pues, un poco diciendo que es que entendemos por realidad lingüística. Pues yo aquí quería referirme a las formas de habla más allá del castellano, en el cual pues, me estoy expresando, que encontramos pues, en los portadores de la tradición, en los informantes. ¿Vale? Ya digo, a poca sensibilidad que se tenga, pues se ve claramente, y lo iremos documentando con algún ejemplo de vídeo y de audio. Luego, ¿qué tenemos por tradición oral? Bueno, pues así, por decirlo un poco por encima, pues todos los testimonios orales concernientes al pasado que se han ido transmitiendo de boca en boca. En este caso, la cadena de transmisión oral, esa cadena ininterrumpida que aún a día de hoy en algunas cosas sigue viva y se sigue trasladando por muy difícil que esté la situación, digo de ruptura generacional, pues bueno, es lo que conforma un poco la tradición oral. Partiendo de esta definición, es muy amplio, ¿no? Incluimos leyendas, romances, canciones, cuentos, dichos, costumbres, y recientemente se incorporan las historias de vida, ¿no? Esas vivencias personales que hace no mucho no se les prestaba atención, también forman parte de lo que es hoy en día la tradición oral. Como iremos diciendo, algunas de estas manifestaciones son mucho más permeables a la forma de hablar de los informantes, otras no. Y vamos a encontrar especialmente los ejemplos musicales, pues son los que menos se amoldan al habla de los portadores. Por eso vimos que era interesante hablar de la tradición oral, aunque no sea, ya digo, estamos mucho más centrados en la música, hablar de la tradición oral en general, que participa mucho más de estas manifestaciones lingüísticas. No centrarnos solamente en la música, que tendríamos mucho menos que decir. Bien. Y luego, el siguiente punto, no quiero saltar. ¿No se alumbra esto? Sí, ya. Ah, ya. Vale, ¿cómo delimitamos el Bierzo? Bueno, de hecho, dicen en el Bierzo, no del Bierzo.
yo no sé quién para calificar qué es del Bierzo o qué no es del Bierzo, pero sí lo que me he encontrado ahí, los testimonios que hemos encontrado en la comarca, que van a estar relacionados también con las comarcas de alrededor, con experiencias de vida de gente que ha migrado, que ha venido, que ha vuelto. Entonces, circunscribirlo de una forma muy positivista, es decir, nosotros hemos conocido esto, luego ya habrá otros que determinen mucho más claramente qué es, qué no es, o qué lo define como berciano o no. Y a la vez, delimitar el Bierzo es bastante complicado, por lo menos desde un punto de vista cultural. Desde un punto de vista político, la ley de la comarca del año 91 determina 38 municipios y está muy claro lo que es la comarca del Bierzo, pero dentro de esos 38 municipios tenemos sensibilidades, identidades muy diferentes, porque incluimos parte del Alto Sil, incluimos municipios que consideramos en la Cabrera, como Renuza, Puente Mismo Flores, ¿no? Ayuntamientos que, bueno, pues que a veces se escapan, incluso Ancares, lo que antes se consideraba Valle de Ancares, para la gente en la tradición oral, estamos hablando de los pueblos cubañanos de Ancares, del Ayuntamiento de Candín, incluso de los que caen del otro lado del puerto, Balouta y Suarco también. Pues hasta hace no demasiado tiempo, hasta que empezó a surgir la reserva de caza, posteriormente la actual reserva de biosfera, pues Ancares, sin el artículo, era para mucha gente simplemente esos pueblos de ese entorno. Y lo mismo Fornela o Furniella, lo mismo, gente que tiene otro sentido diferente, un poco diferente, una entidad de grupo en torno a eso. Entonces, bueno, vamos a hablar de ese entorno del Bierzo actual, pero con todas las particularidades. Vale. Incluso vemos, o sea, a voz populi, a tema general, todos estos temas lingüísticos generan gran controversia a un nivel social. O sea, hay dos. La identidad se mezcla muy fácil con la tradición oral, con la lingüística, y bueno, por lo menos en ese plano popular, pues en las redes sociales, pues a veces los discursos pues, están usados como medio de construcción de identidad, o incluso un discurso político, y en estos discursos suelen ser excluyentes, ¿no? De las demás realidades. Con esto no quiero complicarme ahí, pero bueno, es parte de la realidad que conocemos. Bueno, como investigadores, es decir, como recopiladores, folcloristas, a ver si consigo. Bueno, ya no puedo. Nos encontramos con ciertos condicionantes a la hora de investigar la tradición oral. Cosas que nos determinan cómo nos vamos a relacionar y las respuestas que vamos a obtener de los informantes. Primero, he hecho una serie de ítems para describirlo. Esta es la parte más árida, luego vamos viendo cosas más llevaderas. Está costando. ¿La tengo que apuntar para algún sitio? Allá. No sé dónde está proyectado. Allá. Vale, ahora sí ya está. Vale. Manifestaciones más propias del ambiente rural y de la gente mayor. Realmente no es excluyente, pero estas manifestaciones han estado mucho más vivas en ambientes rurales y conservadas en gente mayor. Tenemos excepciones, pero villas como Villafranca, como Cacabeos, como Ferrada, como Bembibre, pues muchas veces no han tenido esa vida, esos núcleos, pues también tienen otro tipo de influencias, siguen teniendo manifestaciones de patrimonio material, pero muchas, a veces no son tan ricas como en un entorno rural que las han conservado de otra manera, ¿vale? El nivel sociocultural y económico de los informantes también determina a veces la propia entrevista. A veces se va a negar o no se va a querer hablar de estas realidades, ya que se identifican con tiempos de penurias, con tiempos de dificultades, con trabajos duros. Es decir, si vamos a preguntar cantos de siega, hoy en día no se siega el pan a mano. Y digo el pan porque se le llama centeno, no siembra grano, pero lo llama pan. Entonces, parece que hay una cierta poética en todo eso. Y esos trabajos del campo representan realmente un esfuerzo muy grande y había muchas tradiciones y costumbres vinculadas a todo ello. A veces, pues ese alejamiento, esos complejos que nos vamos a encontrar, pues, y luego que se han desnostado desde la parte de la educación reglada, desde muchos otros ámbitos, pues todos esos saberes no se les ha dado valor.
incluso un caso muy concreto, así, hace un par de años, 3, estuvimos invitados a un filandón en Benvibre, ¿no? Gente mayor hablando, nosotros fuimos allí a contar pues, historias, como los demás. Sería un caso muy curioso. Hay una zona conocida, que es así como recreativa, conocida como la dehesa o la devesa, debido al nivel socio, o sea, era eso, gente mayor de más de 70, 80, había un hombre de 104 años, negaban unos a otros que ese lugar, no, yo siempre he sentido la dehesa, y además dehesa, con H o sin H, es da igual, intercalada. Y para otros, no, si siempre fue la devesa, y era gente que había vivido en el mismo entorno a la vez, y era, bueno, lo sentían de una manera o de otra, y llevándose a la contraria. O sea, según el nivel sociocultural, a veces incluso ni siquiera han sido permeables a estas realidades. Es decir, alguien que ha vivido bien, pues igual no ha conocido los trabajos del campo, toda esa realidad en torno a ello. Bueno, otro condicionante importante, y ya le doy para lo contrario, está por allí. A ver. Vale, es la falta de confianza en el entrevistador y entrevistado. Muchas veces vamos a Portafiria a buscar a un pueblo a preguntar, pues, quién sabe de él. Va a haber cierta desconfianza que hay que romper. Y eso dificulta incluso la forma de contestar, el sentirse la persona entrevistada, que no nos vamos a reír de ella, que le estamos dando valor a algo que nadie le ha dado valor, que seguramente no le haya contado a sus hijos o a sus nietos. Algo que muchas veces cambia incluso la forma de expresarse, la forma de hablar va a cambiar. Cuando se relaja la situación y se coge confianza, eso fluye de una forma mucho más natural. Es una barrera importante a romper. Otras veces nos acompaña alguien que hace intermediario y esto todo se facilita muchísimo más. Luego, la interpretación fuera de su contexto natural. Estamos pidiendo a gente que haga algo que ya no hace o que hace mucho que no hacía y que lo haga fuera de su lugar. Bueno, igual lo encontramos, vamos a recoger un canto de Semana Santa que todavía se hace y está en su lugar, pero normalmente no. Estamos pidiendo a alguien que baile, que cante, que toque para bailar cuando no hay baile. Eso dificulta muchísimo y a veces incluso genera ciertas dificultades de comprensión y de simplemente de trasladar esos conocimientos porque no están en su propio contexto. Y pertenece eso a un pasado que se apreció con los cambios de vida o en otros casos no. Todavía sigue bastante vivo. Luego, vale, la lengua que utilicemos como entrevistadores. Si yo me acerco hablando en castellano, probablemente lo que voy a conseguir es que me contesten en el mismo plano. Y igual no estoy buscando eso. Otra cosa que también nos ocurre es que si yo en el verso esto, muchas veces entramos hablando en gallego, ¿no? Eu non teño ningún problema en falar galego, dou clase un día a semana en galego, non hai ningún problema. Deféndome ben, podía dar o resto da conferencia sin ningún problema. Pero el conocimiento que tienen de su propia realidad hace que no se sientan identificados con mi forma de hablar, porque por formación o de formación, pues yo utilizo un gallego muy normativo, la televisión, los estudios, y ellos tienen una concepción tan grande de su entorno que notan cómo hablan diferente los de dos pueblos más allá. Entonces, como la primera respuesta es, ¿y vosotros que sois gallegos? Dices, no, tienes que explicar, tienes que acabar consiguiendo ese clima de confianza. Me refiero que incluso ha sido una forma de reírse unos de otros. O sea, yo los de mi pueblo nos reímos de los de allá porque hablan distinto, incluso hacemos algún chiste, alguna broma, yo qué sé, por poner así casos concretos, que ya esto ya parece que da algo más de juego. Si uno siente, está en el verso bajo y siente un yo, para decir yo, pues ya lo identifica que va a ser alguien de Villaverde, de Villaverde de la Abadía, de Borregues, de Sejón de Paluezas, por ahí se va a mover. Y los que son de Dehesas y los que son de Villapalos no lo dicen, incluso los identifican, incluso en algún momento puede ser eso, para una broma, esto da mucho juego incluso. O en 2019 entrevistamos a Antonio Bao, músico, joven, hijo de un gaitero de Arnado de la Montaña, que dicen allí, para distinguirlo del Arnado de Valdeorras, estamos hablando de Zonovencia. Y comentaba lo siguiente, dice, los de Xestoso, que los llamamos breallos, hablaban como los de Arnado. Sin embargo, los de Villarrubín hablaban cantando, ¿no? Con el pronombre detrás. Antonio es una persona
conformación dice el pronombre detrás, ¿no? Y decían, dixéchemolo, llamarlo así con soniquete, fíxenllelo. En vez de dixocho o dixomo, que es como lo diría él, incluso decía, hablamos diferente a los del Cabrel, porque había una publicación en medio que a mí me rechinaba un poco el vocabulario que utilizaba para decir la siega, decía, o segas, decía seitura. Dice, no, son los del Cabrel. Claro, el que escribió el libro era Oresán y utilizaba esas palabras, o decía tunchar, eso cuando uno está en un momento de fiesta, además que tiene, bueno, pues eso que tiene 1000 palabras, o sea, 1000 formas distintas de decirlo, pues en gallego normativo es un atruxo, pero para ellos es un arrulio o arrular, ¿no? Incluso en esa preocupación venía verso, la palabra verso, que hoy ya las hemos escritas a poco que nos fijamos en textos, se utiliza, ¿no? Y decían, nosotros no decimos ese tipo de palabras. Ese conocimiento hace, por ejemplo, en la Cabrera, que no deja de estar en el mismo entorno, que noten muchísimo de cómo hablan. Y voy a poner un ejemplo, ya se nos sale poco, pero es que los bañeses hacen chistes de bañeses. O tú quieres contar un cuento, cuentan cuentos de bañeses. Algunos muy divertidos, por cierto. Y es que hablan muy diferente los de La Baña, que están muy relacionados igual con los de San Isidro de Misende, de Zamora, están realmente del otro lado y hay muchos matrimonios en un sitio y del otro, pues eso es parte de esa realidad. Incluso en zonas, ya el Ayuntamiento de Barcas, muy cercanas a Galicia. Yo puedo decir, desde mi ignorancia, que no noto que hablan muy distinto a alguien del Castro, a alguien de Pedacita, pero para ellos, los gallegos son los de Pedacita que hablan distinto. Pero es que igual también los de Barcas, o Barça, que están un poco más abajo, también hablan distinto, ¿no? Entonces esto condiciona bastante todo este tipo de fenómenos, que incluso se produce que tengas a 3 o 4 personas, entre ellos hablan de una manera y contigo se dirijan de otra. Porque todavía no has conseguido esa confianza. Son fenómenos bastante habituales, por lo menos para mí y para compañeros que hacemos este mismo tipo de trabajos. Luego, esto lo comentábamos antes, me preguntaban, hay un cierto alejamiento o importante alejamiento de las etiquetas que se utilizan para las lenguas. Definir como gallego, definir como leonés, como asturleonés, suele rechinar. Nadie está acostumbrado a que digan, es que usted habla gallego. Y lo primero que hace es sentirse muy alejado de todo eso. Yo, ya digo, sin estudios de tipo lingüístico, es mucho más normal escuchar que llaman castrapo, chapurreado, gente más joven, decir que habla mal. Hombre, decir en verde igual es hablar mal. Decir que San Esteban de Valdez, a un Santiago, a una vara que se coloca en la plaza, de castaño normalmente, pues igual tiene algo de riqueza y no es hablar mal. Incluso muchas veces se dice castellano antiguo, también. Muchas veces se utiliza ese tipo de expresiones, evitando otras, esas etiquetas que utilizan los lingüistas, o que me da la sensación a mí, desde mi ignorancia, que utilizan los lingüistas y que están mucho más alejadas de ellas. Y esto vuelve a generar conflictos de identidad, porque esas etiquetas llevan asociadas gallego, Galicia, leonés a León, o incluso a veces se define berciano. Bueno, yo no soy quien para decir si hay o no hay, o si corresponde, porque de verdad que no. Pero que todo eso suele generar una cierta desafección y no es normalmente la forma, veremos más ejemplos de acercarse a todo ello, no suele funcionar. Y luego, por último, y ya termino esta parte, una facilidad para moldear las respuestas. Es una parte del estudio, de la tradición, donde si queremos que un entrevistado diga algo, a poco que lo empujemos lo vamos a conseguir. Y eso es un problema de sesgo muy importante. O sea, si yo quiero que me diga usted cómo se siente, usted cómo tal, bueno, si lo empujo un poco lo voy a conseguir. Y eso es algo bastante complejo y que a veces tira un poco por tierra ciertos trabajos, sobre todo si no se profundiza, pues eso, pues que cada vez que incluso estamos más convencidos de que es muy importante saber qué preguntar y hay que saber mucho más que el entrevistado para saber qué preguntar. Si yo quiero saber sobre romances, tengo que conocer todo el romancero, tengo que saber los romances que aparecen en todo el entorno y entonces ya puedo investigar los romances de una zona. Si no, se me va a quedar mucha información por el medio. No, voy a hacer un trabajo bastante superficial y bueno, pues esto son cosas que, por ejemplo, David Álvarez, otro compañero, que es uno de los mejores investigadores que conozco, lo tiene muy claro, incluso pues acabamos compartiendo y siempre es algo que siempre comentamos. Entonces, pues bueno,
Ah, y por último, sí, porque se me olvida uno. Esto ya lo había dicho. Me salté la falta de puesta en valor del patrimonio inmaterial. Claro, una iglesia la vemos, un teatro es físico, es muy fácil cuidarlo y decir, bueno, vamos a pedir fondos, vamos a pedir una subvención. El patrimonio inmaterial, yo mi experiencia es que no se le ha dado, además en este entorno, demasiado valor, lo cual produce que el que estás preguntando no le da ese valor. Tienes que acercarte a ese plano en el que se maneja, hacerle entender eso, que no te vas a salir de él, esa cercanía, ese interés, buscar ese vínculo para hablar en el mismo plano y que te hable de algo que no cuentan. Es que no cuentan, normalmente no se cuenta ni siquiera en el ámbito familiar. O sea, hay nietos que no conocen las canciones que canta su abuela. Entonces, ¿cómo te las va a contar a ti que no te conoce de nada? Que a saber para qué lo quieres y qué vas a hacer con ello. Entonces, consiguiendo con trabajos de divulgación, con trabajos de investigación, dar ese valor al patrimonio inmaterial, incluso en la televisión, algo tan sencillo como la televisión, no tenemos ese apoyo. Hubo programas raíces en los años 70, en Televisión Española, o la banda de Milton, en Asturias tenemos programas de divulgación en este sentido, como Camino de Cantares, que además lo llevan Vaz, que es alguien muy sensible al tema lingüístico, o en Galicia, programas como La, incluso una tontería, o sea, programa Lugar, que aquí en el Bierzo se emite los sábados por la noche en prime time, que pone en el mismo lugar a los artistas que ve la gente joven, más o menos, artistas de música ligera, de música comercial, los artistas que ven la gente mayor, que es María del Monte, Manolo Escobar, salen en ese mismo programa y al lado sale una persona mayor haciendo música tradicional, en el mismo nivel, en el mismo horario. Eso facilita una puesta en valor del patrimonio material. No será criticable, no gustará, lo que queramos, pero forma parte de esa realidad, ¿vale? Y de facilitar un poco esa labor. Avanzando un poco más, y ya veo que me voy alargando sin querer, esto sería mucho más interesante pudiendo interactuar, ahora sí es difícil y más en estas circunstancias, pero vamos a intentar hablar de la riqueza lingüística en la música tradicional, ¿no? Es la parte que más me siento cómodo. Vamos a hablar de instrumentos e instrumentistas. Ahí vamos a encontrar vocabularios y formas de expresión. Así, haciendo una enumeración, ya digo, escogida. El tambor y la flauta, o chifla, ¿no? Y el que lo toca tamboriteiro. Bueno, pues este instrumento que denominamos en ese ámbito de los músicos como tambor, bueno, pues en el ámbito un poco más erudito ya decimos tamboril, incluso hoy a día se ofertan en escuelas chifla y tamboril, que es tamboril en la denominación de Zamora y de Salamanca, pero aquí no. En Margatería podemos escuchar tamborín, los maragatos tocan el tamboril, no la flauta maragata. Chifla, lo van a decir algunos viejos, pero en el Valle de Fornera van a decir shipper, y del otro lado, que comparten las mismas danzas, van a decir shipla, del lado asturiano, en Tormaleón, de Gaña, esa zona. Tamboritero va a ser la forma el denominador común más habitual, pero por lo mismo en Fornera, en algunas zonas de Cabrera va a ser el tamboriteiro, ¿vale? Hasta el punto de que Fernando Fernández, un tamboritero que hicimos unas jornadas en el IBE, que fue a hablar, y es algo que siempre pica. Dice, soy tamborilero, el tamborilero de las 3 F. Dice, Fernando, tú decías tamborilero. Dice, no, pero viene a Ponferrada y suena más fino. Y hay que preguntar, y es que en los programas de fiestas, la gente ya un poquito más culta que escribía programas de fiestas, rápidamente se va al tamborilero, que sí que es la forma propia del tambor en Salamanca, pero aquí no. Y claro, a mí me viene con documentación escrita y dice, es que aquí pone tamborilero. Sí, es verdad, pero todos los tamboriteros encostados, estamos hablando de cenas, no utilizan esa palabra, o no es la habitual. Igual hay uno, yo no lo conozco. ¿Vale? Del mismo modo, otro instrumento profesionalizado, la gaita, ¿no? Aquí en el oeste es muy habitual de escuchar gaita gallega, sin ningún tipo de problema de identidad. Es que compramos gaitas en Galicia, incluso en América. Todo el siglo XX las han comprado ahí. Y gaitero o gaiteiro. No todos los sitios, en parte de la carrera es el gaitero. En Bouzas, en Montes de Valdueza, donde había músicos eran gaiteros, no eran gaiteiros. Como puede ser aquí en Villafranca. Aquí en Villafranca no tenía sentido decir otra cosa que fuera un gaiteiro. Si no, ya lo estamos un poco llevando a nuestro terreno. ¿Vale? Y dentro de ese instrumento, pues tenemos palabras para nombrar a las distintas partes. Un fol, claro, ha gustado mucho la palabra fole, ¿no? Incluso a veces
Yo no sé si son uno o dos gaiteros los que utilizaban para referirse al fuelle de la gaita esa palabra, uno o dos. Estamos hablando también de decenas de gaiteros entrevistados. Pero esto va a decir el fol, el folico, fuelle incluso. Pero claro, el fole también es la palabra zamorana, nos ayuda un poquito a la construcción a veces de identidad o de discursos y se entiende. Incluso rombón, ¿no? El tubo este que se colga encima del hombro. La palabra más habituada y diferente, que muchas veces no es la misma que se utiliza en Galicia, que se utiliza en Asturias, el ronco, roncón, puede ser el rombón. Claro, luego suena más bruto. A más de uno le suena bruto y luego le da hasta como un poco de apuro decirlo. Otro instrumento. La pandereta, pandereta, pandereta. Pandereta en muy pocos casos. Pandereta, pues mismo, por ejemplo, Argentina Freire, Prado Paradeña, Prado Somoza. Aquí en el Ayuntamiento de Villafranca, pues decía pandereta, una persona con un gran saber que no sabe leer y escribir a día de hoy. Y la que lo toca, pues panderetera porque es el oído, probablemente tocadora, la que toca la pandereta. Pandereteira, pues son expresiones que utilizamos nosotros, pero normalmente no las utilizan ellos. Y por ejemplo, algo tan sencillo como las latas, las chapas que llevan esas panderetas, reciben multitud de nombres locales. Yo digo locales porque en un sitio me dicen que le dicen de una manera y en otro de otra, por eso me refiero como locales. Pueden ser sonajas, sonajeras, me acuerdo cordiales que hoy día está abandonadas, pues decían sonajeras, terreñas, que es la expresión, digamos, más habitual en Galicia. En Espinaré de Ancar, Rosa Bella, dice chucareros. Esas sonajas, pues le llaman chucareros. Cernellas, o sea, vamos a tener un montón de expresiones diferentes para referirnos exactamente a lo mismo. Otro ejemplo así muy paradigmático es la pandera. Ya empezamos a escuchar en Ponferrada, así la pandera. Bueno, pues panderas, ¿cómo se define? Panderetas grandes, de distintas dimensiones, se tocan por todo el noreste peninsular. Panderetas que pueden llegar a tener medio metro de diámetro, que tienen una técnica interpretativa diferente, porque se tocan a dos manos de una forma más antigua. Las panderetas grandes, que son las exclusivas que se tocan en ese ayuntamiento de Candín, ese Ancares, se le llama pandeira. No hay pandereta, es pandeira. Por ejemplo, por decir algo, Vilar de Acero o Vilar de Aceiro es pandereta, pero en Candín es pandeira. Del lado de limítrofe de Asturias, de Ibias, pues también va a ser pandeira. Del lado de Cervantes también va a ser pandeira, pero no va a ser pandereta ni pandeireta, va a ser pandeira. Y es plasmar una realidad, no estamos intentando más que eso. No sé. A ver. Vamos a seguir con uno más, por lo menos. Soy capaz. Uy. Vale, otro instrumento también. La caja, caixa, el volante, tambor o jaz. He dicho jaz, que es la forma que recibe en el siglo XX, cuando aparecen las cajas de latón, la gente dice jaz, porque muchas tenían jazzband o jazzband escrito en ellas. Los viejos que tocan, y digo viejos, como algo positivo. Viejos en este entorno es el que sabe, no es algo despectivo. No, yo lo hago bien, pero los que sabían eran los viejos o demás. Viejo tiene una connotación totalmente diferente y hay que decirlo sin pudor, que no pasa nada. Para algunos va a ser la caja, pero es que para otros no, o sea, y va a ser excluyente, no. Y yo decía, Miro de Dragonte, pues decía de una determinada manera y no decía de otra. Y tocaba la caja, su padre tocaba la caja y demás. Incluso la aceptación de palabras totalmente nuevas para lo mismo, sin ningún problema. A ver si... Vale, otros instrumentos, pues eso, campanas, castañuelas, losas de piedra que se utilizan para tocar, cucharas, pues son más instrumentos que vamos a tener. Bueno, las campanas muchas veces no se consideran instrumento tradicional, realmente con muchísima importancia y con un lenguaje propio, ya que estamos hablando de lingüística. Y luego instrumentos vegetales de juego, ¿no? Pipas, gaitas que se hacían de castaño, de centeno, de alcacén, ¿no? Ese pan que se sembraba, que es para forraje, además muy curioso, se tiraba y muchas veces se aplastaba en la frente. Y dice, ¿por qué? Pues no sé, hacemos cosas en la frente. Y ya soplabas y ya sonaba. Pues no sé, será que ese era el sitio más liso. Realmente haciéndose con los dedos también, pero hay mucha costumbre ligada al hecho simplemente de tener un instrumento vegetal para jugar. Donde había castaños, se utilizaban de castaño, flautas, bien tuviera bisel o bien tuviera lengüeta,
pero por ejemplo en Fornela, donde no hay castaños por latitud, pues los hacían bueno, ellos dicen prádano. Entonces aquí, por ejemplo, igual dirían pradairo, que es un tipo de arce, con lo mismo que hacen los palillos de la danza. Y lo mismo de saúco, que sea el sabugueiro, o sabugo, que ya justo del lado de Cervantes, o sea, Eduardo que vive en Caporada, que es de Castelo de Frades, puede decir biouteiro, bandieiro, exactamente a la misma especie vegetal que utiliza para lo mismo, por hacer una jeringueta para echar agua, un tiratacos para jugar o una pipa para tocar. Y otro más, chocareros que decíamos antes, bueno, pues en Espinel de Ancares, Piñeiredas eran las ferreñas, pero por ejemplo en Rimor es una castañuela que hacían con el nabo. Y los niños hacían para jugar, otros con el nabo pues hacían un carro o se hacían muñecas con el maíz, ¿no? Pues ahí hacían un chucarelo que era una castañuela para entretenerse, para estar entretenidos. Ya relacionando con géneros musicales y a ver si adelanto un poco más. Bueno, los géneros musicales pueden ser instrumentales o vocales y cualquier clasificación que hagamos es un poco artificial, no tiene mucho sentido, pero ahora, a modo de descripción, voy a intentar escribirlo un poco. Porque muchos están relacionados, porque la tradición no está en compartimentos estancos. No, lo que aquí utilizan, el mismo cántaro que utilizan aquí para un determinado uso, para la ronda allí puede ser para el baile. Entonces, no podemos mantenerlo tanto en compartimentos estancos. Entonces, por definir algunos, géneros para el baile, por ejemplo la jota. Aunque en la zona más gallego-blanca, incluso en Galicia, este es el género más extendido en toda la península, la jota. Incluso no existe en el alfabeto, o sea, yo, desde mi ignorancia, y repito que diré burradas o igual me puedo equivocar, no existe la jota, la grafía jota, ni incluso el sonido, ¿no? Sin la geada, pero se utiliza el término jota para definir ese baile y esa música propia para el baile. No hay otra. Hoy en día, pues sí, pues en composiciones xota o lo que sea, porque ni siquiera aparece dentro de las letras del abecedario, pero el término utilizado es jota. Sin embargo, tenemos otro género que dice también en toda la parte oriental, o sea, noreste de la península, que es la moliñeira, molineira, el gallego, muñeira, muiñeiro, requimbao. Todo de denominaciones locales. Moliñeira va a ser la parte más extendida, el nombre más extendido, sobre todo en el verso este. Pero, por ejemplo, en Nuencia van a cerrar esa O, casi en una O que es muliñeira. Claro, yo para mí esa dificultad de cómo interpretar una O muy cerrada o una U, a mí me cuesta porque no es mi especialidad, pero sí lo noto. En ese Valle de Ancares, yo cuando publicamos en el 2010 un disco pusimos Molineira, hubo quien nos llamó la atención, de lo habéis puesto mal. No, es que ahí dicen Molineira. Y Dorothy Schubert, que fue en los años 80, una suiza que hizo cancionero popular galego, ya lo escribía, porque no tenía condicionante ninguno, lo que se encontraba lo plasmaba y también decía Molineira. En el Valle de Fornela muchas veces se refieren como el gallego, y es el mismo género. Y tú, si dices Muñeira, te van a entender, o Molineira te van a entender, pero ellas le llaman, las tocadoras de pandereta de mano, el gallego. Entonces, el Bierzo Alto, el Valle de Valdueza, donde los tamboriteros tocan este género, le llaman muñeira, que muchas veces, no, es que eso es una castellanización. No, es la palabra que utilizan ellos para llamarle a su género, a lo que tocan. Muñeira, como es menos habitual, pero también nos vamos a encontrar en algún caso, incluso, aunque fuera ayuntamiento también, en Balouta, parece que trembaba. No sé si una OI, bueno, ahí ya podemos incluso discutirlo y alguien me puede corregir que sepa más que yo, pero lo expresan de esa manera. El guimbarao, hubo otro género antiguo de baile suelto que aparece muy zonificado en esta comarca, hay más ejemplos, y guimbarao, como suena, yo no tengo que poner una D. Si me está explicando el que sabe que es un guimbarao o en Folgoso de la Ribera dice un mamparao, pues yo no tengo que corregirle nada, o sea, el que sabe es él, no yo. El corrido, una palabra polisémica, muchas veces se refiere a un ritmo concreto en ritmo binario, pero otras veces va a ser en ternario y referente al movimiento de los bailadores. Una palabra que va a hacer referencia, según donde estemos, a distintos géneros, por lo menos clasificación musical, ¿no?
La dulzaina. Vale, muchas veces se mezcla con el instrumento, o el baile de la dulzaina, o incluso se encuadra, claro, tienes que decir dulzaina. Bueno, pero es que no Ceda del Bierzo va a ser donzaina. Adelino Santiago Peñalba decía ronzaina, tamboritero también. O en Cobrana, danzaina. Y es el mismo género, y es el mismo baile alrededor, que bailan los bailadores alrededor. Desde el suroccidente de Asturias hasta prácticamente el final de la provincia de León. Sí, dulzaina es el más extendido de todos, pero nos vamos a encontrar con que recibe distintas denominaciones. Para mí son locales porque esto me lo dice de una manera y esto me lo dice de otra. La curusalda o pirusalda, un baile que empieza, un género que empieza, tenemos desde el País Vasco hasta Galicia. Claro, en la Bretoña en Lugo va a ser una pirusalda, pero aquí Pilar de Aceiro, Emilio Díaz decía que tocaba la pirusalda, otros dicen purusalda, incluso hay una letra, si quieres que te cante la purusalda, quítate la camisa, quédate en falda. Bueno, digo, lo he hecho con la postura al revés porque es la que suele llevar la canción. Quédate en falda, no quédate en falda, eso es como se canta. El chao, otro término, por ejemplo en Vilar también lo utilizan, o chao, de hecho dicen o chao de San Cosme. Bueno, pues otro género que incluso muchas veces, luego veremos que ha tenido un tratamiento bastante, desde la parte folclórica, ha sido como maltratado un poco. En Acares también lo encontramos, ya está tan perdido que no podemos definirlo muy bien, pero forma parte de ese corpus de bailes. La entrada, lo mismo, aquí no tenemos una gran diferencia. Y luego, perdón, me salta uno. Si pudiera. Bueno, los agarrados. Los agarrados son normalmente ritmos muy modernos, también en el siglo XX. Pero, por ejemplo, José Lama, que lo entrevistamos, que era de Travela, que tocaba con Manuel Damante, que era el tío Alejandro que antes nos ha presentado, tenían una letra con la raspa. Ahí la raspita y era totalmente un habla local. A veces surgen expresiones diferentes para cosas tan modernas y bueno, se lo cambian sin ningún tipo de problema. Y aquí tenía un ejemplo, hay un vídeo, si se lo pudieran poner, dice algo así como la navaja de Pepe o algo así, Paco Turizo Castañero, es un tamboritero que toca una pieza y luego la canta. Para hacerlo esto también más ameno. ¿Vale? Más abajo, debe estar más abajo. La navaja de Pepe. ¿La navaja de Pepe? Sí, es. Incluso puedes avanzar, es un minuto, pero puedes avanzar. Ese estribillo lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Sefito Seo, en Ana Valla de Pepe, no corta nada, corta bastante, ten cuidado rapaza con lo de diante, y la cantan en gallego. O llamémosle gallego, yo no tengo ningún tipo de problema, de hecho creo que se entiende bastante bien. Es uno de los pocos ejemplos que vemos un cambio cuando nos movemos. El resto de piezas, si un estribillo o una copla está utilizada de una forma concreta, va a estar utilizada. Este es uno de los pocos ejemplos que tengo de un estribillo, en este caso, que en distintas zonas se canta de distinta manera. ¿Vale? El Manolo mío es un Manolo mío exactamente igual, con la misma letra más o menos, estemos en cualquier zona en la que estemos.
Y esto viene a que muchas de estos ritmos que hemos visto y algunos más que veremos están cantados en coplas. Una copla, una cuarteta de 4 versos, ¿no? En rima. Bien, esas cuartetas normalmente están en castellano y hay sitios donde están prácticamente exclusivamente en castellano, aunque no se habla así. Y va a ser muy difícil encontrar ejemplos de lo contrario. Por ejemplo, que decía Ancares, bueno, pues en Ancares nos es muy difícil encontrar, y esto nos lo piden hacer los músicos, no, que muestre la riqueza lingüística. Y digo, yo no puedo, yo no traduzco canciones, y si no me han cantado en este lugar nada que de esta manera, no puedo inventarme. Y es muy poco habitual, pero pasa lo mismo, por ejemplo, justo al otro lado, en esa zona de Cervantes, todas las tocadoras de pandera, es muy difícil encontrar ejemplos que no estén en castellano de esas cuartetas, que además son de recambio, que valen de una canción para otra, y mismos valen para la ronda que para la jota, y que son totalmente intercambiables. Bueno, hablando ya de géneros para tocar y andar, uno bastante permeable, que va a ser llamado alborada, alboreada o ronda, apoleada incluso. Por ejemplo, este género que aparece cantado, aunque sea instrumental también, aparece cantado, vamos a tener muchos ejemplos que sí que están permeables a la hora local. Podemos escuchar uno, tengo dos, pero podemos escuchar solamente uno, pone alborada. En el verso este también podemos escuchar la palabra ronda para referirse a la alborada. Me da igual, esa misma, la de Alberto. Pero no es de dragón, de que nos Sí. queda usted. Levántate, Pepe, levántate, Xan, que petan na porta, non sei quen serán. Serán os gaiteiros que veñan almorzar. Levántate, Pepe, levántate, Xan. Levantai-vos, rapaciños, levantai-vos de dormir, que la noche está pasando y el día quiere venir. Levántate, Pepe, levántate, Xan, que petan na porta, non sei quen serán. Será... Bueno, luego se repite un poquito. Igual alguno conocéis, Alberto vive aquí en Villafranca, de Dragonte, y además de gustar las mexicanas, pues tiene esta canción que le escuchó a unas vecinas de Pobladura de Somoza, y que expresa pues, la misma, unas similitudes con otras alboradas, levantáis de dormir, o cualquier otra idea que podría hacer, pero bueno, de lo más similar, ¿no? Y que sí que ya son permeables a la forma de hablar de este informante en este caso. Sí se parecen, ya no están en castellano. Otro género que venía ahí, bueno, era la ronda. Bueno, pues lo mismo, utiliza cuartetas, aunque haya músicas luego para desplazarse, no tenemos esos ejemplos, o las procesiones, que ya son un género eminentemente instrumental, bueno, salvo algunos más modernos, que sí que son cantadas o demás. Y bueno, muchísimos más. Voy a seguir por otros, los romances. Estos son bastante difíciles, tenemos el romancero hispano-hispánico, es un género literario más que musical, que vive en las variantes. Vamos a encontrar el Gerineldo, el hijo del paje florido, con multitud de versiones, y va a ser muy difícil que esas versiones estén local. Hay una foto hay alguna excepción. No sé si podemos buscar una foto en la bueno, la copiamos. Da igual, me parece que no la copiamos. Era una foto de uno de los archivos grandes y accesibles está en la Universidad de Washington, donde están recopiladas, y aparece el Villar de Acero, estaba el señor Don Gato, con una versión local. Estaba señor Don Gatiño, y vemos un habla. Justo debajo viene otra versión de Arborbuena, totalmente castellano. Estaba el señor Don Gato, que es un juego popular y que lo vemos muy moderno, es un romance tradicional. Ya en sus últimos estertores, que ya ha convertido en un juego infantil y bastante recortado respecto a las versiones más antiguas, pero va a ser un ejemplo de ello. Y tenemos, yo de todos los que he escuchado, es el único que sí que está más relacionado con la forma de hablar de la zona. Luego, coplas locales, coplas de Ciego, de Cordel y demás. Estas sí son, primero las de Ciego de Cordel, bueno, son más modernas, suelen estar en castellano, pero esas locales que inventaban respecto a un sucedido
respecto a algo que pasó, sí que son mucho más permeables, porque las inventaban ellos mismos. Cuando Pachín en Noceda perdió las ovejas por estar jugando antes en Raya y hicieron una canción, pues ya la canción habla o está cantada como habla. Y aquí hay un ejemplo muy interesante, que es otra excepción, alguien joven que si lo mantiene. Hay un vídeo que pone Heriberto Rodríguez, Copla de Santos. ¿O si podemos buscarlo? Por favor. Sí. Un vídeo pone Heriberto, es súper interesante. No sé si lo habéis visto, es uno de los proyectos que comentaba. Heriberto Rodríguez. El siguiente, ahí justo, ese. Por mi afición sin segundos soy un gran tamboritero y alegre vivo en el mundo y tocando gano dinero. Cuando con gusto profundo voy por mi patria tocando, todos me quedan mirando y dicen con alegría: ese que viene ahí arriba, Pequia Santur de Castro. Castro Hinojo, así se llama la tierra donde nací, y por eso para mí nunca falto plato y cama. Ni tampoco una madama de las que gastan rodao, y es que soy tan afortunado que me llaman el hermoso. Ya dicen que soy chistoso porque las miro de yao. Guapas son las de la baña porque cuando voy a ir todas se fijan en mí y ya yo les digo con maña: mocitas de la montaña, se me seguir bien el rastro, yo seré el hombre más casto y os amaré de cumplido. Y ellas dicen que bonito y al gaiteiro de Castro. Moitos pilo por mi charo mientras fui mozo soltero, pero yo muy lisonjero en Pombriego cortejaba. Pero lo disimulaba con mis novias cabreiresas y ellas dándome las quejas me decían por lo bajo: tú como hoy eres tan majo, has de ir para la Ribeira. Y al fin tuvieron razón que en Pombriego me casé con la que yo cortejé llamada Contemplación. Luego, después de casarme, yo he tenido la ilusión de marchar a Buenos Aires a aquellos mundos extraños, donde estuve 4 años pasando calamidades. Luego que fui me empleé en una carpintería, que era lo que yo quería porque soy aficionado. Pero por ser descuidado, a los 3 años quedé sin empleo y me marché donde los curas estaban. Métime de San Cristán, qué buena vida pasé. Pero como yo quería tocar mi buen tamboril, determiné de venir para mi patria querida. Los mozos que todavía recordaban mis jaranas, todos corrían con ganas para ver cómo venían. Los mozos con la alegría repicaron las campanas. Todos al verme venían en cuanto se divulgó que había llegado yo, pero no me conocían. Era porque yo tenía un bigote tan bonito que al verme tan refinito todos marchaban diciendo: santo ser, tan puleteiro, pequeñía un señorito. Con vergüenza me pedían si les quería tocar para las fiestas del lugar y yo díjeles que sí. Las fiestas son para mí como la forma de hablar. Pero fue lo más amargo cuando me puse a tocar, que no podía soplar con mi bigote tan largo. Luego púseme con garbo, quité hilo del llave izquierdo, cogí la chifla corriendo y por el pueblo fui a tocar. Todos querían mirar para mi bigote nuevo. Corrían detrás de mí todos por el de la boca y yo sopla que te sopla, muy tú los fices reír. Y les oía decir unas mujeres a otras, y este santos pa' la broma, peque el diablo un cadeñao. Míraile bien pa' la boca, peque ri solo d'un yao. Desde el alto la cabrera yo sé todos los idiomas, cruzando montes y lomas, también bajo a la ribera. Y he llegado hasta Las Vegas, Hailey como hablan gallego, yo muy tarde me llevo, porque algunos señoritos dicen xa, nos ven un pito, y un baile no yo entendemos. Castro Quilame que está un poquito más arriba, cuando voy allí me admira ver aquella mocedad, porque más de la mitad son papudos y no miento. Y los pobres muy contentos me dicen... Bueno, de verdad que merece la pena verlo, lo tenéis en internet, alguno igual ya lo conocía. Alberto es un chico muy joven, yo lo conocimos cuando tenía 16 años, con un conocimiento de su entorno amplísimo. Se ha criado gente joven en Pobriego, y entre otras cosas, que esta copla ya aparecía en la revista Serán, ya aparecía en el cancionero berciano, al inicio por lo menos, la sabe entera. Esta copla va a contar, la hizo Santos el tamboritero de Castro Quilame, en Castro, se refiere a Castro Quilame. Y va nombrando todos los pueblos, incluso las formas de hablar, como dicen las vacas, y hace broma de ello, o habla de las de la baña, y me dicen, ¿no? Entonces tenemos aquí un ejemplo primero de gente joven, y luego de personalidad y de cómo se puede componer en torno a esto. Y había muchos, en lo que son coplas locales, esas que dan sin lugar, muchos más. A ver. Esto ya lo hemos visto.
Juegos infantiles, bueno, otra parte donde a veces también puede haber cierta riqueza lingüística, no siempre. Y bueno, otros cantos ligados a una costumbre, a algo que hay que hacer. Ya digo, las clasificaciones son así un poco arbitrarias, pero nos sirven para ilustrar ejemplos. Si fuera capaz, que ya serían las bodas. Mira que hay cantos de bodas, con acompañamiento instrumental de panderetas o no. Suelen estar todas en castellano. Vivan y vivan los señores novios. No nos encontramos ejemplos permeables a ese habla local, sino más bien todo lo contrario. Voy a ver si pudiera... Los reyes y aguinaldos. Y aquí podemos escuchar también uno. Aquí ya tenemos mucho más riqueza a la hora de hablar. La mayoría están en castellano, incluso sitios donde no se habla en castellano. Podemos ver un par de ejemplos. Herminia de Moreda, ayuntamiento de la Señalera. Reyes Herminia, abajo, el penúltimo. A los reyes de aquí venimos, de lejos llegamos, si nos da licencia, los reyes cantamos. El descortesía, el desobediencia, a puerta de un hombre canta sin licencia. Ahora dice el gallego, si nos dan novillo, a botar traemos, si nos dan chorizos, también los queremos. Aunque señorina, aunque sea poco, Le llamaba la morada. tiene medio y a mitad Pues hacía la morada. de postre una mesa, peras y grandes, nueces ya. Vale, vemos que existe esa riqueza lingüística. Herminia, claro, vivía en Cuatro Vientos, ya hablaba en castellano, estaba acostumbrada, pero sin embargo los cantos los mantenía. Los ramos, otro ejemplo que no es nada permeable al habla local. Y lo último tenían los mayos o mayos. La foto que va detrás no se nos aprecia, es un guiño a los mayos de Villafranca. Y digo mayos porque aquí son mayos, no son mayos. Y además con bastante diferencia de cómo se practican en otros sitios. Aquí, levántate baño, bastante durmiche, pasa un burro, no sentiche, eso en castellano no está. Sin embargo, el de Colinas, del campo, que tampoco es que el habla local sea castellano, o el de Ferradillo, pues tenemos canciones que acompañaban el mayo, que son totalmente, vamos, no se escapa una palabra. Aquel roble de aquel rebollar, Florio Hermoso, hombre, dice aquel roble de aquel rebollar. Bueno, podemos contar rebollar, pero que son mucho más excepcionales. Otras manifestaciones de la tradición oral, porque, bueno, empecé por las musicales, pero otras manifestaciones que podíamos... Estar de pie, que no estaba... no me lo imaginaba yo. Y, bueno, hay muchísimas más musicales. Otros de la literatura, ¿no? de tradición oral. No, vale. Si vamos preguntando por adivinanzas, no es la palabra adecuada. Normalmente vamos a ser cocinas, cosillinas, cousinas, o incluso mira, vamos a hacer una línea. ¿Qué línea será? Ya digo, adivinanzas o igual no es la palabra que vaya a utilizar la persona a la que estamos preguntando. Va a entendernos, no va a haber ningún problema, pero eso. Entonces quería poner uno de Villa de Palos, que dice Adolfo Arias. Tenemos un audio de una pequeña adivinanza. No, adivinanza, la segunda, Adolfo. Cada región, 4 rondamontes, 4 manafontes, 2 talladores y un daño que dañe. ¿Qué es? ¿Qué animal es? 4 rondamontes, 4 manafontes, 2 tarelones y un daño que dañe. Bueno, es la vaca. Pero eso tampoco es tan
no es blanco por fuera, negro por dentro. No, para nada. Podemos tener más ejemplos. No quitamos los audios así, vamos al siguiente y vamos avanzando más. Los dichos. Hay otro ejemplo también de Adolfo. Sí, se te pica, el de abajo. El de abajo de todo. El último. Si te pica, porque no dice el escorpión, dice escorpión. Si te pica o escorpión. Si te pica el escorpión, busca bala y azador. Y si te pica un aladrán, busca un cura y un sacristán. Y hay más, si te pica donicela, hay más relacionados, son como 3, 4. Claro, dice, antes no decíamos escorpión, decimos escorpión, pero no se refiere al alacrán, luego dice el alacrán. Claro, hay que saber que el escorpión es la culebrilla ciega, es esa serpiente que, culebra, que aparece mucho en la hierba, ¿no? Que cuando se coge la hierba, que no le ves principio ni final, es una especie endémica de la península. No sé si sabéis a qué me refiero. Se está refiriendo a eso, o sea, el vocabulario debe ser tan específico como para llegar ahí. Otro de Favero, otro dicho. Más abajo tiene que haber más. No hay más. El primero, abrir espigas mil. Y de estos hay muchos. Entonces lo diga, abrir espigas mil. Robar los pigazos. Abrir espigas mil. Mayo con granado, junio con el puño, julio con el fucillín, agosto con el trocho, septiembre con el diente y octubre siempre con Pero Marco Pazarallo, tenemos muchas otras expresiones similares, que igual... Esto también me ocurre, yo estas cosas las utilizo mucho para crear feedback en cualquier presentación, en cualquier concierto, en cualquier cosa. Ocurre lo siguiente, o las conoces y te están diciendo algo muy evidente, o esto te suena chino. Entonces hay dos reacciones muy encontradas. Igual les estoy explicando cosas que para vosotros son el día a día y no estoy descubriendo nada nuevo, o ya os los decían en casa, o los conocéis. Conjuros. Y voy a seguir avanzando, no para ir mostrando los vídeos y más rápido. Conjuros. Bueno, he dicho conjuros porque tampoco, si la tormenta se conjura, Santa Bárbara la bendita, que no está escrita, y luego ya va cambiando también de una forma muy local. Pero por ejemplo, cuando se pierde un animal se responsa San Antonio. Esas manifestaciones suelen estar en castellano. Pero otra costumbre similar, no voy a decir que es conjurar, pero tiene mucha relación, es los pastores, que han sido pastor de vacas de niño, uno está deseando volver para casa. Y si puede venir a media tarde mejor que a última hora, porque igual tiene mejor cosa que hacer o lo que sea. Una de las cosas cuando ocurre y no te echan la bronca que has vuelto para casa es que las vacas, ellas solas cogieron para casa o igual para otro lado que es todavía peor. Que moscaron, que se atacó la mosca, saltaban, levantan el rabo y escapan. Se escapan para casa bien, se escapan para el monte mal, pues tienes que volver a buscar. Pues hay un dicho, y esto aparece en todo el noroeste, dichos propios para conseguir que las vacas mosquen. Y en mi casa, mi abuela decía, mosca viera, 7 follas de noguera, 3 no cabo, 3 no rabo, 3 no porta del tobogán. Y con ese sonido levantaban el rabo y marchaban para casa con un poco de suerte. Pero vamos a escuchar otra de Trascastro, respecto a moscar. A ver, debería estar. Rou, mala mosca te picou, debaixo do rabo te quedou, rou. Y rou, mala mosca te picou. Otra costumbre relacionada, es que eso me parece mucho más, muy interesante. Cuando uno se encuentra una mariquita y no se va a llamar mariquita, lo que hace es que te cuente los dedos. Y pasarla igual de una mano para otra, o de una manera o de otra, y le dices unas palabras. Esa mariquita, que no va a ser una mariquita, que va a ser un coquín, que va a ser un muxín de Dios, que va a ser un papasol, que va a tener muchas denominaciones, hay unas palabras para hacer eso. Y cuando las terminas muchas veces, que lo haga. He puesto otra de Trascastro, de Isidro Ramón, Humarina Trascastro. 2 debajo. Ahí, sí. Na língua de Dios enseñáis os vosos paneuríos e marchemos con Dios.
Claro, los pañolíos son las alas, se llaman los pañolíos y marchar con Dios. Pero hay más relacionadas con curar las heridas, cutar las heridas, el alicornio, que es un enser que, bueno, pues yo y mi abuela tenía uno de alicornio de mar, que era como una caracola. Hay otra publicación que se llama El Bierzo, que aparece una de Rodanillo, parece que recordar, de Losada, y es un trozo de hueso, pues con aquello cutaban las heridas y se conseguía curar recaídas, bueno, muchas, incluso burlas en latín. O sea, es que haciendo demasiado misa se llama latín, y hay burlas en cuentos, con expresiones, haciendo latinazos y hablando de eso. Refranes, uno solo y pasamos. Hay uno que pone ahí, refranes mucho más allá del refrán popular, mucho más allá de eso. Hay un audio. Refrán, el penúltimo, el tercero por debajo. ¿Cómo era eso? O peido tiran, xa non se estriba. Esto de San Filoseo, Ayuntamiento de Trabadelo, eso, algo, bueno, supongo que se entendería. No. ¿Cómo era eso? O peido tiran, xa non se estriba. Que el peido tiran se lo puse estriba. ¿No? Vale, pero hay muchísimas más. Es que esto es de verdad que es muy profundo. Cuentos. Quisiera poner uno, esto lo hemos grabado hace muy poquito. Tenía dos, pero vamos a poner solamente uno. Tenía uno de las traviesas de Mari, que era una de las informantes que utiliza palabras muy... Pero vamos a ver el de Maribel, de Trascastro también. Esto lo grabamos hace unas semanas. ¿Cómo? Porque ¿quién lo contaba? Eso contaba la Gloria, la segunda Gloria. La mujer del tabureteiro, de Gonzalo, la mujer de Gonzalo. Pero eso inventólo ella, no es que eso, inventólo ella. Sí. Ella dijo, empezó a contar los cuentos, dice, una vez era tía Pelana, y fue a labrar a Corrada, a Maloso, decía ella, a Maloso. Y dejó a Gocha con los mochillos na gorda, dejó a porta abierta. Y luego Gocha, cuando vio a puerta abierta, salió y fue por la calle para abajo. Y cuando llegó a Costa del Río, encontró el yogo. Y ella dice, qué festín me voy a pegar. Y ella dice, ya Mantín, ay que no, porque mira, estaba hace junta Josefa diciendo por Matías que iba a venir a Currada. Y aquí si te ve, pues mátate, comiéndonos. Ven a este, ¿cómo se llama ahora? No me acuerdo. Al molín de Rogelio, al molín de Rogelio. Allí está escondido a comernos, pero cuando llegó al molín de Rogelio estaba ya en la puerta del molín moliendo. Ya dijo ella, está el molín moliendo y allá ven la puerta, va a venir el Rogelio por ahí. Pasamos para el rebado de Tomás. Ya cuando pasa, dice, yo tengo miedo de pasar al río, no te preocupes, que te paso el balón. A Gocha decía por el yogo. Ya pasó primero los mochillos, ya después pasaba el yogo. Cuando iba a pasar el yogo soltó y acá hay una basancada. Y allí el agua hacía así, remolín, pues metió para adentro. Y a ella subió dice, venga, corriendo por el rebado, tú más para arriba, para casa. Cuando llegó Telana, dice, deja la puerta abierta, de mí perdida. Vaya, los bochos saldría Gocha por los mochillos. Y ya miró, estaban en el corriendo, jubilados, y cerró la puerta, ya está. Pues eso inventó ella. Vale, los cuentos son mucho más permeables, implican expresión. Maribel no habla así. Maribel normalmente se expresa que se haya vivido bastante parte del año fuera de Trascastro. Pero nada más que se vuelve a ese plano donde lo aprendió, donde vuelve al recuerdo, vuelve a esa forma de hablar, totalmente. No sé cómo avanzar un poquito más. Bueno, decía las oraciones no doctrinales, por supuesto, pero el Padre Nuestro pequeñín, o el Padre Nuestro metido en un cesto, o incluso por la señal de la cacarañal, vomito hízome mal. Eso es una oración de burla. Por la señal, incluso igual meten por la señal y meten aquí al lado, en vez de... Son oraciones que existen y sí son mucho más permeables, no son para nada doctrinales y demás. Luego, otras manifestaciones de riqueza lingüística en lo geográfico, hoy sobre ello una charla, pero la toponimia, poblaciones, lugares y localizaciones.
O sea, Villa de Palos, pues van a decir Villa de Paus. No van a decir Villa de Paus, que igual nos encajaba mejor desde un punto de vista lingüístico, pero van a decir Villa de Paus. Dehesas, con H intercalada se escribe, la gente dice dehesas, los viejos dicen de besos y besas, ¿no? Perandones, escrito en el cartel, parandones, pero parandois también. Cham, pranzais, chibrán, por ejemplo, una vecina decía, es que de Librán decía, es que los viejos no hablaban con esa che, hablaban decían chibrán, xestoso que dijimos antes. Y luego, como decía lo de los reales de xestoso, cada localidad tiene su mote. Los de Noceda del Bierzo, los Chotos, los de Villa de Palos Parrolos, los de Dorado los Vados Carboneros y demás. Y luego parajes y lugares, por ejemplo la Cruz de Ferro, todos conocidos, que muchos ubican en el Bierzo, que está ya pertenece al Ayuntamiento de Santa Coloma de Somoza. Claro, decía Maximiliano Arce Simón, el tamboritero de Rabanal. Dice, yo no lo entiendo, fue guardamontes muchos años, dice, aquí siempre dijimos Cruz de Fierro, pero sin embargo ha perdurado el término ferro, lo mismo que Fornela, Maribel, o Agustina, o Isidro. Bueno, los viejos decían Furniella, pero ha perdurado mucho más el otro término. Luego, términos que delimitan espacios, usos de la tierra, una huerta, una horta, una leira, una aira, una seara, una cortiña, una llama, no todos son prados, son bouzas, tesos, ¿vale? Hay muchísimo más, otras manifestaciones de riqueza lingüística, vocabularios en los que no vamos a encontrar estas manifestaciones. Animales, insectos, un grillo va a ser un serafín, ya vimos los coquines de Dios, papasoles, las teresitas, las amantes religiosas, aves. En el Bierzo oeste no van a decir un paparrubio a un petirrojo, pero van a decir una pimentera en el Bierzo alto. Las rollas, el parpallar, partes de la vivienda, una palabra que me gusta preguntar mucho, para soltar y generar. ¿Cómo se llama el hueco por donde se mete la hierba, donde se guarda, en el pajar o donde sea? Ese boqueirón, esa palabra que tiene ese hueco, va a ser también muy local. Partes del cuerpo, claro. Los viejos dicen dedos y dedas, las despelas de las manos. Una buxiga que me salió en la mano, una vejiga, pues me vieron a decir una burra. O las maniotas que pueden ser en las agujetas en las manos, allí van a decir, donde vive, esa zona del Bierzo, van a decir que tienes gatos. O corcebillones, cuadriles, o sea, partes del cuerpo de gastronomía. Aquí hay una del pan de Herminia Crespo de Tremor, podemos escucharlo, que habla del pan. Pan de espina, ahí. Hay que echarle dormir y hacerle una cruz así, hago una raya así y otra así, cruzada. Y cuando sube ya se quita aquella cruz, es que ya está lluido. ¿Y hay que decirle algo o no? Bueno, hay que santiguarlo cuando se le hace la cruz. Hablando de la masa del pan, que cuando crece, pues cuando termina de crecer ya está lluido. Esa palabra también va a ser muy local, va a estar revedado, va a estar demás. En la flora, aquí casi nadie dice el brece, entonces decimos urz, incluso se pone en el cartel de la miel de urz, y lo asumimos. Esa palabra se ha perdido y está introducida, pero el pradairo, el prádano, la rebolas, trampas para los robles, ya no carballos, pero sí todas esas otras denominaciones, pues digamos que están mucho más perdidas. Ya otro punto tremendo es la agricultura y la ganadería, las herramientas, un sacho, esto es motivo de pelea, de bar. Que si tiene gallos, no tiene gallos, si es de triángulos es para regar, si es una batedera, tremendo, la variedad o un engajo, o un rastrillo, bueno. Un tadón, un estadullo, claro, va a ser muy diferente de que sea un Bierzo alto, que digan un tadón con los palos del carro para remontar la carga, aquí vamos a decir un estadullo. O el proceso de quitar las hierbas con un apero a las patatas, los pimientos, va a ser mullir, o va a ser a picar, o a picachar, pero cosas tan concretas como el hueso de una cereza, o sea, va a ser una magolla, o va a ser un cuesco, las barxas o las vainas, decía Toña de Rodanillo, que había un tamboritero que contrataban en el invierno y le pagaban con vainas, diríamos esos frijoles secos, y decía, porque claro, venían los dos pueblos a bailar, y dice, ay, mira, las mozas peregrinas mirando, y los condenados de Matachana vengan a bailar en Engarrao. ¿No? Era una historia de que habían contado el tamboritero, venía lo moderno, y ellos no lo sabían bailar, y bailaban los del pueblo de al lado. Conchos, nueces, conjos, o sea, vamos a tener muchísima variedad.
Tenía 2 puntos más, voy a ser muy breve, porque ya me estoy pasando un montón. Si no tenéis problema o si no... No, tranquilo. Vale. El tratamiento que se le ha dado a la tradición oral en la representación folclórica. Realmente ha sido bastante maltratado. Ha habido, si podemos avanzar bastante, así no lo hago yo. Esto ya hemos hablado. Aquí, vale. Ha habido en las últimas décadas una selección y modelado de estas manifestaciones en torno a un discurso previo. Ha sido normal reorganizar estos materiales para adaptarlos a un discurso especialmente identitario político. Desde los representantes del folclore en la gran parte del siglo XX ha sido la sección femenina de Falange, que tenía grupos en muchas localidades, en Ponferrada, en Cacabelos, en Membibre, en Pombriego, que decíamos antes. Bueno, por ejemplo, el grupo de Pombriego, de todas las jotas que sabía solo hacía una, y de todas las mías que sabían hacía una. No iba a decir el estribillo de Dame chocolate, tómalo boba, que la reina de España también lo toma, eso no se podía decir. Y más que estuviera en castellano no fuera a ser que no estaba bien visto. O sea, ya no, selección de temática, pero también selección de textos. Y los grupos continuadores con todo eso, pues han seguido la misma línea. Por poner así alguna cosa concreta. Hay una jota que interpretó en el lugar una vez a Adelino Rodríguez Arias, tamboritero de Santiago Peñal. La tocó. Hay partícula de esa jota, que era tamboritero, que tocó la gaita, la tocó con la flauta del tambor para gaita. Pone jota de las zapatillas. No es de las zapatillas. Era de las alpargatas. Alpargatas mi vida compré. Pues ya hay otras que, claro, corrigiendo, porque tenemos que corregir esos fallos, pues ponen alpargatas. Pero alpargatas no vale, porque alpargatas mi vida, alpargatas, falta una sílaba. Alpargatas. Necesitamos que vaya la palabra completa, porque si no, la métrica no cuadra. ¿Vale? O, por ejemplo, selección de letras, bueno, incluso ha sido otro caso en el 95, me parece, el Instituto de Estudios Bercianos organizó la representación de una danza en Paredela del Río respecto a Fernández y Morales. El grupo que la realizó tradujo a Fernández y Morales, porque claro, San Roque divino y hermoso sonaba mucho mejor que lo que había escrito Fernández y Morales. No era adecuado, pues para... Y aunque sea implícito y no sea explícito, hay ese tratamiento de los materiales que, oye, claro, no son válidos. Ha habido discursos incluso en torno a los instrumentos, llamando la flauta del tambor, no, esto es de Maragatos, esto no es del Bierzo. Claro, Blas, el tamboritero de Merallo, era de la Sierra, era casado allí, pero todos los demás tienen una tradición de generaciones tocando ese instrumento. Respecto a la gaita, lo mismo, no faltan escritos de gente con mucho más currículum que yo, que digan que la gaita es algo de Villafranca para allá y de influencia gallega. Tenemos gaiteros prácticamente en toda la comarca y en gran parte de la provincia. Incluso incluso hubo un discurso de la gaita como vinculación del gallego. Pues resulta que la gaita se toca, había un gaitero supernombrado en Villar de las Traviesas, y yo no voy a decir que en Villar de las Traviesas hablara castellano avelino y tuviera un castellano correcto, pero desde luego entiendo yo que gallego no era lo que hablaba igual que pues, en toda esta zona. Algún ejemplo más. Tenemos incluso deformación de estos materiales. Hay un ejemplo muy concreto que es una jota de Noceda. Tenemos el audio que cantan Ludivina y Ángela, las pandereteras famosas de Noceda del Bierzo. Jota Noceda, Luz de Ludivina. El estribillo ha dicho, con el aire que muele la molinera, con el aire que lleva muele la piedra, ¿no? Si escuchamos a Amador Dieguez, que es la que está justo al lado, que fue un folclorista que dedicamos una edición, o sea, una jornada también, un día en otras jornadas anteriores, un poco siguiendo... Por si acaso no la supiera.
J de Noceda. ¿La oí en Noceda? Sí, la oí una señora de Noceda de Bierzo, sí. La oí una señora de Francisca de Paz. Ese pañuelo de seda, ese pañuelo de seda que te pusiste ayer tarde, si fueras mi hermana mía, no lo llevarías al baile, no lo llevarías al baile. Ese pañuelo de seda, la virgencita madre va molino, con el aire que lleva muele en el trigo niña, muele cebada, la virgencita madre por la mañana. Claro, ya ha pasado que son las bercenitas. Amador fue coautor del Concilio Berciano. No hemos encontrado en ningún lugar tantos testimonios de referencias al Bierzo, a lo berciano, esas palabras en concreto, como el caso del repertorio de Amador, que en esas jornadas lo que tenemos es ponerlo en su justa medida. No deja de ser alguien importante y con mucho valor. Traducción de textos. O sea, hemos tenido durante muchas décadas, como decía el caso de ese grupo, que se traducían textos, bien para adaptarlos a la habla local, lo cual es muy complicado, porque además, ¿a qué habla lo traducimos? A un gallego normativo, como se ha hecho algunas veces, da problemas, no es representativo de la gente que lo cantó. Y muchas veces la métrica falla. Luego ya no coinciden los versos, ya tenemos 8, 8 y 8, sino que normalmente se hace auténticas, decirlo un poco sin tapujos, barbaridades. Lo cual, en otro plano, no de representación de música tradicional, sino de elaboración de materiales de música folk, es decir, cuando ya no estamos representando, estamos intentando mantener, es totalmente lícito. Solo faltaba que un grupo no pueda, que no hace representación de tradición, no puede manipular los materiales. Y luego sí que tenemos algunos trabajos documentales y de investigación. Y de todo esto, yo simplemente quería sacar un par de conclusiones. Por nuestra parte se hace muy palpable esta realidad que a veces se niega, que se da por perdida, porque esta no es una memoria inmaterial, no está recogida. También se hace difícil tratar y manejar estos materiales, incluso trasladarlos al papel. Yo cuando me dicen "Surrido de Balboa, Truxera Coñá", os mozos de... Yo no sé cómo trasladar, porque solamente conozco la O y la U, y no oigo ni O ni U. Oigo algo intermedio, y en la oralidad funciona, pero a veces incluso trasladar al papel, a mí, desde mi ignorancia, pues me genera ciertas dificultades. Tenemos la percepción de que existe viva todavía esta realidad lingüística muy diferente a la que teníamos antes de acercarnos. Yo cuando estaba totalmente alejado de esto, hay algún ejemplo ahí familiar y demás, entre todos ellos, alguno que no llegamos a poner, sí conocía esa realidad, pero toda esa variedad en el entorno y cómo va cambiando, desde luego se me hacía algo que no existía, para mí no existía, y para muchos más a día de hoy parece que no existe. Sigue estando esas expresiones dentro de la gente que vive en entornos rurales, que ha crecido y que lo ha vivido de forma diferente, incluso aunque hoy en día no lo practique. Y luego, esta riqueza, desde luego, está mermando día en día por la ruptura generacional, por la falta de puesta en valor, y están desapareciendo de alguna manera. Y si tuviéramos que extraer un par de conclusiones ya concretas, no todas las manifestaciones relacionadas con la tradición oral son permeables a las hablas de los informantes, os he hablado de muchos ejemplos que no, y luego la práctica totalidad de los entrevistados, su habla materna no es el castellano, o no era el castellano. Por lo menos esa es nuestra experiencia, digo, desde nuestra ignorancia. Y nada, ha sido un placer, he sido un pesado, disculpar fallos y demás, y muchas gracias.